Bien, vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Comenzábamos con el enfoque de los heurísticos, que básicamente consiste en una alternativa en el razonamiento probabilístico al uso de las verdaderas herramientas, los datos, las técnicas que propone la teoría de la probabilidad. Es un intento de afrontar un problema complejo donde hay incertidumbre, una dosis en algunos casos muy alta, con recursos alternativos que en general podrían dar buen resultado, pero que al compararse con el modelo normativo realmente producen un rendimiento muy pobre, como ya vimos en su momento. Los autores de este modelo de los heurísticos, en realidad, al final se acabó convirtiendo en un ámbito mucho más amplio que lo que planteaban estos autores. Hicieron una primera versión, vimos y lo seguiremos viendo, Daniel Kahneman y su colaborador Tversky. Kahneman se murió hace poco, pero le dieron el premio Nobel en economía, no en psicología porque no existe, porque buena parte de su investigación ayudó a entender el comportamiento de las personas ante opciones, toma de decisiones y cuestiones que vamos a ver a lo largo de estos temas o que vimos a lo largo de estos temas y que son de mucho interés en un ámbito que en general puede llamarse economía conductual y que tiene que ver obviamente con el razonamiento en situaciones de incertidumbre, el razonamiento, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Decía que esa primera versión nos hablaba de heurístico de representatividad, accesibilidad y anclaje y ajuste, y una segunda versión se amplió y prácticamente recombinó esos mismos heurísticos. Por eso Manuel nos habla de 4 categorías. Bueno, en realidad pues se mostraron y se defendieron en dos fases. El primero de esos heurísticos es el de representatividad y tiene mucho que ver con el capítulo que vimos sobre categorías naturales. En realidad se obvia la información que es de interés desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, desde el punto de vista del modelo normativo, y se intenta resolver el problema, las personas intentamos resolver el problema de una forma totalmente diferente, de una forma alternativa, basándonos precisamente en la medida en la que aquello que tenemos que evaluar, acontecimiento, suceso, persona, situación, lo que corresponda, se asemeja o es representativo de la categoría de referencia. ¿Sí? Tiene mucho que ver con lo que vimos respecto a los prototipos, la organización interna de las categorías naturales en nuestra memoria a largo plazo y que además son el soporte fundamental para el razonamiento en general. En casos de incertidumbre sigue siendo el soporte fundamental y es precisamente lo que nos quiere indicar este enfoque de los heurísticos. Por lo tanto, veremos y veréis en este apartado cómo este heurístico permite no utilizar o es una alternativa al uso de aquella información que sí debería tenerse en cuenta desde el punto de vista de la resolución de un problema que implica de alguna manera un juicio sobre probabilidad. Se puede aplicar pues, en situaciones en las que se pide que una categoría pertenezca a otra o un ejemplar pertenece a una categoría. Un ejemplar muy hecho en una situación es la causa o la generadora de otra cosa, otra determinada situación, o que bueno, pues el dato A surja, derive o haya sido generado por un determinado modelo. La primera opción es básicamente la más usual. ¿Qué supone que sea un heurístico? Pues
como tal una forma de simplificar el problema, una forma que nos resulta cognitivamente económica y además utilizando herramientas que usamos de forma general en todo tipo de razonamiento. Entonces, básicamente el uso del heurístico viene acompañado precisamente con ejemplos que demuestran que aquellas cuestiones relevantes desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad no se tienen en cuenta. Y es precisamente ese hueco el que intenta cubrir o el que intenta paliar un poco el propio heurístico. Hay varios ejemplos en el manual, todos son interesantes y yo creo que se entienden sin mayor problema. Una cuestión muy importante, por ejemplo, es la insensibilidad a las probabilidades a priori. Es decir, cuando se proporciona esa información que debería usarse para el juicio probabilístico, realmente simple y llanamente no se usa, no se tiene en cuenta. De ahí la insensibilidad. Hay un ejemplo muy característico que puede servir para casos posteriores y es este que proponen nuestros dos autores, Kahneman y Tversky, en el 73. Lo que hacen es, crear dos condiciones que se van a presentar a distintos sujetos, donde se ofrece en cada condición una información diferente. En principio, para todos los casos se dice un grupo de 100 personas y en ese grupo de 100 personas a una de las condiciones, uno de los grupos experimentales, la información que se le da es que hay 70 ingenieros y 30 abogados. Y a la otra condición experimental se invierten esas cifras, 30 ingenieros y 70 abogados. El problema, además, consiste en presentar la descripción de una de esas 100 personas y se pide la probabilidad de que sea ingeniero o abogado. En este caso, hablamos de Santi y se pregunta cómo de probable es que sea ingeniero. Lo curioso es que, lo veremos más adelante, esta descripción detalla una serie de propiedades que utilizamos para evaluar o para decidir cómo de representativa es esta persona del concepto de la categoría natural que cada uno de nosotros tenemos de abogado y de ingeniero. Obviamente, aunque cada uno deriva por su propia experiencia ese concepto ingeniero, concepto abogado, más o menos tenemos una base común que puede diferenciar en función de la experiencia particular que tenga cada uno, porque conoce ingenieros, conoce abogados, es directamente ingeniero, abogado, lo que corresponde. Puede haber variaciones, obviamente, en cuanto a esa definición de prototipo que cada uno de nosotros tenemos. Lo verdaderamente importante y que demuestra la sensibilidad al dato es que las dos condiciones, persona, más bien la descripción de esta persona, determina que es ingeniero. Y la insensibilidad obviamente consiste en no tener en cuenta esta información. Estas son las probabilidades a priori, es decir, datos que tenemos ya de salida y que independientemente de las cuestiones puramente descriptivas deberían ser tenidas en cuenta. Si esa descripción es muy pobre, no nos ayuda a realizar esta localización por representatividad. Imaginaos que simplemente se dice hay 70 personas vestidas de verde y 30 personas vestidas de azul. ¿Qué probabilidad hay de elegir a una persona y que esa persona pues esté vestida de verde? Si la descripción o los datos que tenemos no permiten fácilmente un juicio por representatividad porque no nos ayuda a representar nada en concreto sobre esas personas, quizá nuestro razonamiento, nuestro argumento y la solución que demos sí que tiene en cuenta esa probabilidad a priori. Pero tan pronto dispongamos de información que nos permita construir una imagen que se va a relacionar directamente
con los prototipos de esas categorías, simple y llanamente ya nos fiamos de esa información. Nos resulta mucho más relevante, nos resulta mucho más útil, mucho más fácil de gestionar y directamente nos parece que la solución obviamente tiene que ser la que se da. Santi tiene pinta de ingeniero por determinadas cuestiones como que le guste la carpintería. Son cosas nada determinantes. Nada impide que un abogado o una abogada pues, tenga en tiempo libre como afición la carpintería o resolver problemas matemáticos. Al final, estos esquemas y esos prototipos pueden ser extremadamente simples, especialmente si no hay un conocimiento práctico con un cierto nivel de detalle o de intensidad que nos ayude a diferenciar este tipo de cuestiones. Lo importante es que disponiendo de información que nos permita establecer un nexo con un prototipo de la categoría, la utilizamos y desestimamos otra información que, si no es determinante, al menos sí debería tenerse en cuenta. Otro estudio posterior utilizó como sujetos experimentales, es decir, como personas que tenían que responder a problema, a profesionales. Y los problemas son de su ámbito o eran de su ámbito profesional. Se supone que tienen mucha experiencia, capacidad de resolución, etcétera, etcétera. El ejemplo es este. Entonces habla de cáncer de mama en mujeres de 40 años. La probabilidad de padecer cáncer de mama en esta circunstancia para este tipo de personas es del 1%. Si se padece cáncer, la probabilidad de que la mamografía que se realice resulte positiva es del 80%. Si esto es la probabilidad de sufrir cáncer condicionado a mamografía positiva. Al mismo tiempo, se sigue proporcionando información que debería tenerse en cuenta. La probabilidad de que una mujer que no padece cáncer tenga un resultado positivo en una mamografía es el 9,6%. Son falsos positivos. Todo esto debería ser relevante para emitir un juicio que se base en el teorema de Bayes, y lo vamos a ver con facilidad ahora, porque nos habla de que una mujer en un control rutinario da un resultado positivo en la mamografía. Nosotros a priori disponemos de esta información. Que yo acabo de representar al revés. Y nadie me dice nada. En este caso es la probabilidad de una mamografía positiva cuando ya sabemos que se padece cáncer. Si nos dice que el 80% de las personas de las mujeres que padecen esta enfermedad tienen un 80% de probabilidad de generar una mamografía positiva. Pero ahora, de este caso particular, solo sabemos que tiene un positivo en la mamografía positiva. Y queremos saber cuál es la probabilidad de que padezca cáncer. Estamos utilizando la probabilidad condicionada inversa. ¿Conocemos esta? Por cierto, también conocemos la probabilidad de una mamografía positiva cuando no se padece cáncer. Son los falsos positivos. La pregunta, por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que esa mujer, de la que únicamente conocemos que tiene una mamografía positiva, de hecho padezca cáncer? Bueno, pues el ejercicio está puesto para que directamente se resuelva utilizando el teorema de Bayes. Estos profesionales lo conocen. En su día, vosotros podréis tener que responder algo parecido y también se va a suponer que conocéis el teorema de Bayes y que vais a poder aplicarlo. ¿Cuáles son los resultados? Pues prácticamente todos, el 95%, estiman que
que la probabilidad de que padezca cáncer está entre el 70 y el 80%. Nos vamos a quedar con el 80%. Utilizan ese valor directamente. Igualan estas dos probabilidades condicionadas y no tienen nada que ver, son muy distintas. Podemos calcularlo, de hecho, bueno, está calculado en el manual, pero siguiendo el teorema de Bayes, el resultado es este. Una probabilidad muy baja. No están utilizando, por lo tanto, la información que se les proporciona ni las herramientas que se supone que conocen para derivar una respuesta. Están dando quizá una respuesta que tácticamente es la más útil. En una situación como esa, es mejor plantear que la probabilidad de que tenga cáncer es muy, muy alta, porque de ahí van a derivar pruebas que, si al fin y al cabo se descubre que era un falso positivo, pues lo celebramos todos, y si no era un falso positivo, pues ya se avanzó mucho en el posible tratamiento que requiera esa situación. Probablemente asumir que la probabilidad es así de baja puede implicar no darle importancia. Y aunque esa es una probabilidad baja, muy baja, si se quiere, comparándolo con el 80%, realmente no es una probabilidad cero. Por lo tanto, puede ser mucho más importante tener un criterio en el que se considere que un positivo, una mamografía positiva, es muy representativo de esa enfermedad y directamente asumir la probabilidad que tiene la mamografía positiva en mujeres que ya se sabe que padecen cáncer. Por lo tanto, es más que una cuestión, no deberíamos verlo más como una cuestión de fallan en el razonamiento probabilístico. Quizá están utilizando este heurístico porque permite una forma de aproximarse a este problema prácticamente mucho más útil. Desde luego, desde el punto de vista de la interesada, muy, muy útil. Pero el caso, la cuestión es que no se utiliza esa información a priori, sino que se afronta el problema y se resuelve el problema de una forma alternativa. Otro tipo de cuestiones que se detallan en el manual, que son relevantes desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad y en cambio no se utilizan, pues la insensibilidad a la capacidad predictiva del dato. Por ejemplo, el caso anterior incluso sirve para eso, ¿no? Si el dato nos parece muy coherente y muy característico de una determinada categoría, lo consideramos capital sin tener en cuenta la posibilidad de que ese mismo dato también pueda estar presente, o esa característica pueda estar presente en contraejemplos de esa misma categoría. Lo que suele suceder, por ejemplo, en nuestro ámbito, pues necesitamos, una vez detectado un síntoma, hacer un diagnóstico diferencial con otras posibles situaciones que también muestran ese síntoma. Cuantos más situaciones alternativas o síndromes o cuadros alternativos muestren ese síntoma, peor es la capacidad predictiva de ese dato o de ese síntoma. En cambio, podemos considerarlo muy, muy característico de una determinada situación y, como nos parece muy representativo, encaja perfectamente con el prototipo de esa situación, lo consideramos o le damos mucho más valor del que realmente tiene, y de ahí viene la insensibilidad al juicio sobre si realmente es predictivo el dato o es tan predictivo como lo que estamos haciendo. Muchas más ya se relacionan de una forma directa. Concepciones estadísticas inexactas. Es decir, definiciones que nos hacen ver de una forma errónea ciertos aspectos de la realidad. Una de ellas es, por ejemplo, la regresión a la media. Es muy habitual que después de generar puntuaciones extremas,
las siguientes puntuaciones tiendan a ir hacia la media. Valores altos no se suelen mantener a lo largo del tiempo. Imaginaos que hacemos distintas pruebas y aunque puede ser que nuestro rendimiento de forma genérica vaya progresando favorablemente, hay una cierta tendencia a mantenernos en valores intermedios, aunque en ocasiones tengamos un valor alto. Si de alguien se espera, porque lo consideramos una persona inteligente, se espera que siempre esté dando notas muy altas, podemos equivocarnos, porque la tendencia general es que las puntuaciones que pueda generar esa persona también tienen esa tendencia a la media. Si consideramos, como digo, que cierta característica puede ser definitoria o especialmente importante a un individuo, podemos olvidar esta idea de que los datos que obtenemos estadísticamente, los datos que vamos registrando, suelen gravitar hacia la media más que hacia los extremos, aun cuando los valores extremos nos parezcan muy característicos de la definición que tenemos de una situación, por ejemplo, la definición que tenemos de una persona. Algo muy importante es la insensibilidad al tamaño muestral y es muy relevante desde el punto de vista de la teoría de la probabilidad, porque vimos que las probabilidades, tal y como las definíamos matemáticamente, estadísticamente, están sometidos a la ley de los grandes números. Entonces, veíamos que a priori podíamos definir que, por ejemplo, la probabilidad de que lanzar una moneda y que salga cara es 1/medio, 0,5, es la probabilidad a priori. Pero podemos lanzar la moneda 3 veces y sale siempre cruz. Eso no es nada extraño y es totalmente compatible con que mantengamos que la probabilidad a priori sigue siendo 1/medio. Y aún así, después de 3 o incluso 10 lanzamientos, no salió ninguna cara. ¿Eso está anulando la teoría de la probabilidad? No. Lo que habíamos dicho es que la probabilidad a priori, con sus características, tiende a igualarse con la frecuencia relativa, es decir, la contabilización del número de veces que se obtiene un resultado determinado después de repetir el experimento varias veces, tienden a equilibrarse, tienden a igualarse esas dos formas de ver la probabilidad cuando repetimos el experimento muchas veces, más cuanto más lo repitamos. Si recordáis, teníamos una definición en la que n tendía a infinito. Cuantas más veces repitamos el experimento, más opciones tenemos a que aquellas probabilidades que podemos asignar a priori realmente acaben registrándose. En cambio, con un tamaño muestral muy pequeño, con un número de repeticiones del experimento muy pequeño, tenemos muchas más posibilidades de que la probabilidad a posteriori, la registrada como frecuencia relativa, número de veces que se dio el resultado en esta muestra, difiera de la probabilidad a priori. Tenéis un ejemplo en el manual en el que se pregunta sobre el número de varones nacidos en un determinado momento en dos hospitales, uno que atiende a una población muy pequeña y otro que atiende a una población muy grande. Si intentamos resolver ese problema desde la representatividad, utilizaremos información a priori. Y diremos, bueno, pues como nacen más o menos tanto igual el número de niños que de niñas, pues deberíamos esperar que en los dos tipos de hospitales haya una proporción de niños semejante, porque esa igualdad en las frecuencias es característico del mecanismo que genera a los niños, dicho de una forma así muy poco ortodoxa. De la misma manera que podemos entender que la probabilidad de que salga cara o cruz es 0,5 y que eso es característico de una moneda. Y si es característico de una moneda, debería obtenerse, debería ser el resultado que obtengamos siempre que usemos una moneda, porque es característico de la moneda. Entonces, en ese caso, estamos utilizando la visión que tenemos a priori, que podía de alguna manera equipararse a la probabilidad a priori, no como probabilidad como tal, sino como una característica de esa categoría de
de sucesos, una característica de nuestro prototipo de moneda o una característica de nuestro prototipo de dado que mantiene que cada una de las caras es equiprobable, por lo tanto debería aparecer el mismo número de veces que las demás si lanzamos el dado 6 veces. Con eso estamos siendo insensibles al tamaño muestral, porque ya digo, la probabilidad depende realmente de los grandes números y no de los tamaños muestrales pequeños. Cuanto más pequeño es el tamaño de la muestra, más posibilidades tenemos. Estoy eludiendo la palabra probabilidad. Más probable es que las frecuencias relativas que obtengamos difieran, y a veces pueden diferir muchísimo, de las probabilidades a priori. Y eso no invalida la probabilidad a priori. Sigue siendo verdad porque ha de asumirse que la igualdad entre frecuencia relativa y probabilidad a priori solo va a encontrarse cuando repetimos muchísimas veces el experimento, es decir, cuando el tamaño muestral es muy grande. Otra concepción inexacta es la falacia del jugador, que básicamente consiste en plantear que ante un juego de azar, y el término, si yo estoy perdiendo, no estoy acertando en mis decisiones y pierdo, cuanto más pierdo, más aumenta mi expectativa de ganar en la próxima jugada, y eso me mantiene jugando. El jugador, entre comillas, se engaña a sí mismo, entre otras cosas, no solo por eso, sino por asumir que una racha de mala suerte tiene que acabar en un éxito. Cuanto más probable es que no se dé un resultado, imaginaos que apuesta porque lanzar una moneda y salga cara, pues si sale cruz, asume que el siguiente lanzamiento ya tiene que ser cara, porque si no se está rompiendo esa característica de la moneda, que es mostrar cara y cruz de una manera igualitaria. Cuantas más cruces se estén generando, mayor es la expectativa que la siguiente jugada va a ser una cara. Y eso es un error. Eso es un error. La falacia de la conjunción tiene mucho que ver con cuestiones que vimos, la definición extensional de la probabilidad. Esa definición extensional se basa en definir los sucesos como subconjuntos o conjuntos de otros sucesos. Pues tenemos el espacio muestral, que es un conjunto, incluye todos los sucesos posibles en un experimento determinado, y dentro de ese espacio muestral se definen dos sucesos, A y B. Ambos, A y B, son un conjunto de sucesos de E. A podría ser, pues, ser un número impar, si estamos hablando de lanzar un dado, obtener un y B podría ser, pues, obtener un valor superior a 3. Lo importante en este caso es que tienen un área compartida. Esta es la conjunción. Es la intersección, básicamente. Y desde este punto de vista extensional, como la zona de la intersección está incluida en A, decimos que la probabilidad de A necesariamente tiene que ser mayor o igual a la probabilidad de la intersección. A intersección B. Ya no me cambia. Vale. Porque la extensión de A es superior a la extensión de ese trocito que es la intersección. Decimos mayor o igual para ser lo más generales posible. Sí. Lo mismo podríamos decir de la intersección respecto a B. La probabilidad de B se supone que ha de ser, en este modelo extensional, mayor o igual que la probabilidad de la intersección. Sin embargo, nosotros cuando resolvemos este tipo de problemas utilizando la representatividad, es decir, vinculando la descripción de la situación sobre la que tenemos que emitir un juicio, vinculándola con una categoría
natural, el prototipo de una categoría, lo hacemos justamente al revés. No seguimos esta idea de la probabilidad desde el punto de vista extensional, sino que vemos la conjunción como una acumulación de evidencias que apuntan en la misma dirección. Y cuantas más evidencias tengamos, mayor es nuestra convicción de que estamos apuntando en la dirección correcta. Entonces tenéis, bueno, por ejemplo, el manual nos habla de una chica, Linda, que se da una descripción, por lo tanto, ya vimos cuando intervienen descripciones de situaciones o descripciones de personas, empezamos a razonar desde el punto de vista de la representatividad. Si faltase esa descripción, pues intentaríamos algo con los números, con las proporciones, o responderíamos al azar, pero tan pronto tenemos información, hacemos lo que nuestro cerebro, nuestra mente mejor sabe hacer, y es gestionar ese conocimiento acumulado que tenemos y que ya vimos en el capítulo correspondiente a las categorías naturales. Por lo tanto, se hace una descripción de esa persona y luego se pide a las personas que participan que valoren la probabilidad de una serie de situaciones respecto a esa persona. Pues, Linda es feminista, Linda trabaja en donde trabaje y realmente lo que hacemos es compatibilizar la descripción de Linda, que ya tenemos enlazada a un prototipo, con esas características. Vamos a responder a cada una de esas posibles opciones en función de lo compatible que es esa opción con el prototipo que le asignamos a esta persona. Y claro, si tenemos una opción donde nos dice es feminista y otra opción es feminista y además es esto otro, resulta que las personas evalúan la conjunción con una probabilidad superior a la que le asignan a uno de los elementos aislados. Por ejemplo, a la opción es feminista, sin más. Yendo precisamente en contra de esta idea de la definición extensional de la probabilidad. ¿Por qué? Porque la conjunción nos aporta más datos. Y con esos más datos podemos establecer una mejor relación con el prototipo. Y cuanto más datos se añadan, desde el punto de vista de la probabilidad, más pequeña es la probabilidad porque estamos haciendo intersecciones entre más elementos, pero desde el punto de vista del razonamiento por representatividad, mayor es la convicción de que esa persona realmente está asociada al prototipo que efectivamente activamos a partir de su descripción. Por lo tanto, ya vemos que los prototipos nos sirven para razonar en todo tipo de situaciones, entre ellas en las situaciones de incertidumbre, o quizá de una forma más especial, pero lo estamos haciendo de una manera totalmente alternativa a lo que supone el modelo normativo que deberíamos estar haciendo. Tomamos la información importante y nos fijamos en la irrelevante. Básicamente, por lo tanto, los heurísticos simplemente están proponiendo una visión muy alternativa al modelo normativo y están, de alguna forma, poniendo de manifiesto que estamos razonando en este tipo de situaciones utilizando un recurso que no está hecho para razonar, básicamente para tratar con la probabilidad, con la incertidumbre, sino que está basado en criterios muy diferentes, pero muy útiles, especialmente de una forma general, aunque en ciertas circunstancias puede llevarnos a errores y a veces errores muy graves. Otro heurístico que está relacionado con el anterior, de hecho, todos los heurísticos de alguna manera están muy relacionados, es el de accesibilidad. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos de acceder a información en nuestra memoria a largo plazo a partir de la información que se nos proporciona. Entonces, pueden estar hablando
el ejercicio sobre el que tenemos que emitir un juicio sobre algo que no nos permite recuperar fácilmente información. Sería un problema complejo que quizá vamos a resolver de la forma más simple posible, a veces por mero azar. Pero cuando la descripción que se nos da o los datos que se nos dan nos permiten recuperar fácilmente información a memoria a largo plazo, esa información va a ser la que determine la respuesta que vamos a dar. Por lo tanto, disponibilidad y facilidad de acceso a ejemplos compatibles en la memoria a largo plazo. Estamos hablando de algo muy relacionado, porque antes nos planteábamos la detección o la compatibilización entre la descripción que se hace de la situación y un prototipo que vamos a usar. Y en este caso, realmente seguimos acudiendo a nuestra memoria a largo plazo, pero vamos a considerar más probable un hecho que podemos imaginar o representar recuperando información de la memoria a largo plazo con mayor facilidad. Nos parece más probable lo más accesible, nos parece más probable lo más representable, lo más imaginable, es decir, aquello que con más facilidad nuestra memoria a largo plazo nos proporciona. Por lo tanto, se generan sesgos. Recordamos que nos importan mucho los sesgos. Un sesgo no es un error aleatorio, es un error más o menos sistemático. Y de esos errores más o menos sistemáticos podemos obtener mucha información sobre cómo funciona nuestra cognición. Entonces tenéis muchos ejemplos en el manual. Facilidad de recuperación. ¿Sí? Es una información que no nos implica una búsqueda voluntaria a lo largo de nuestra memoria a largo plazo, sino que de una manera espontánea y simple esa información surge, y si surge directamente nos da la sensación de que la probabilidad de ese suceso es muchísimo más alta de la que realmente es, simplemente porque podemos reimaginarlo con mayor facilidad. Tenemos, por tanto, más facilidad para construir ejemplos. Y, de nuevo, al resultar más fácil, nos parece mucho más probable de lo que realmente es. La imaginabilidad, que está relacionada obviamente con todo lo anterior. Por lo tanto, aquellas situaciones que hagan referencia a cuestiones que podamos recuperar fácilmente, para las que podamos crear un ejemplo, recuperar nuestra información, un caso particular que conozcamos, que nos resulte fácil construirlo como una situación. Eso es la imaginabilidad. Va a dar lugar a un sesgo que consiste en considerarlo mucho más probable que otro tipo de situación o de casos para los que no haya la misma facilidad. El sesgo de correlación ilusoria o ilusión de control está obviamente muy relacionado con todo lo anterior, porque en el caso de la correlación ilusoria, es decir, no hay tal correlación, pero en cambio nos resulta fácil recuperar de nuestra memoria situaciones en las que dos sucesos aparecieron conjuntamente. De ahí esa idea de que entre ellos hay una correlación mayor que la que realmente hay. Quizá porque en aquella situación, desde el punto de vista, imaginaos, emocional, el contexto emocional de aquella situación hace que se haya quedado fijado en nuestra memoria a largo plazo y que además se convierta en un elemento que durante una temporada, por ejemplo, recuperemos con mucha más facilidad que otras situaciones en las que no estaban presentes esos dos elementos sobre los que estamos emitiendo este juicio de correlación. Por lo tanto, si hay una situación que resulte más fácil, quizá porque es más reciente, quizá porque en aquel momento pues, un elemento muy importante para marcar la memoria como el contenido emocional pueda haber sido suficientemente alto,
por las consecuencias que haya tenido esa situación, por lo que nos estaba pasando en esa situación, por lo que corresponda, como para que su huella de memoria sea, por decirlo así, no solo más intensa, sino se mantenga más viva, y eso hace que sea más fácilmente recuperable. Y de ahí que podamos entender que esos dos sucesos que vivimos, quizá en una de 10 situaciones, en una de ellas se presentaron conjuntamente, en las otras 9 no, pero aún así esa única situación, ya digo, por ser más reciente, porque emocionalmente era más intensa, por cualquier cuestión, es la que se queda fijada en la memoria y la que acaba determinando que entre esos dos sucesos, para nosotros, desde nuestro punto de vista, hay una cierta relación, porque aquel día pasó esto y también pasó esto otro. De alguna manera los entendemos como relacionados porque los recuperamos también relacionados, los recuperamos asociados, los recuperamos juntos, por decirlo de una forma más simple. Y lo hacemos porque esa situación es más fácilmente recuperable. Un caso particular de esta correlación ilusoria es la ilusión de control, ¿sí? En la que, de alguna forma, establecemos una relación entre nuestra conducta y sus consecuencias, entendiendo que hay una relación de causalidad. Es decir, que realmente esa conducta concreta que se emitió en una ocasión concreta y que dio lugar a unas consecuencias que probablemente para nosotros son súper apetitivas, es decir, muy interesantes, muy buscadas, necesarias, lo ponemos como sea. En aquel caso concreto, donde hice algo en concreto y se obtuvo el resultado que yo quise, que yo tanto esperaba, eso va a quedar fijado en nuestra memoria por encima de otras repeticiones de esa misma conducta que no fueron seguidas de esa consecuencia. Por lo tanto, no establecemos un análisis básico de, bueno, pues registremos o evaluemos la frecuencia relativa. Pues sucedió solo en una de 10 ocasiones. La probabilidad es muy baja desde ese punto de vista. Pero el suceso que se dio solo una vez, de entre muchos, es tan importante, tan relevante, tuvo unas consecuencias tan importantes para nosotros que tendemos a recuperarlos e incluso no solo eso, sino que probablemente nos pasemos una buena temporada recreando aquella situación porque nos gustaría que volviese a suceder. Y de ahí, entre otras cosas, por ejemplo, la conducta supersticiosa, donde se acaba asumiendo que determinadas conductas van a tener como una consecuencia desde pues, como una relación causal, una consecuencia muy buscada. Quizá eso no sucedió nunca, pero basta con que podamos representarlo, quizá por el relato que nos haga otra persona, en determinadas circunstancias, y queremos creer eso, porque eso es lo que realmente nos gustaría que pasase. Entonces, esa ilusión de control puede sesgar seriamente la evaluación de la probabilidad de que sucedan determinados hechos. El tercer heurístico, anclaje y ajuste, tuvo dos versiones básicas. La primera, nuestros autores, planteaba que cuando tenemos que emitir determinados juicios, especialmente juicios sobre cantidad, que va a pesar, pues no sé qué, cuántos peces crees que se va a pescar, un juicio donde de alguna manera se nos pide en situación de incertidumbre que estimemos un valor en la situación que sea. La idea es que la versión inicial de este heurístico consistía en plantear que se hace una estimación inicial, una cifra. El modelo inicial no planteaba de dónde sale esa cifra realmente, sino que lo que planteaba es, se hace una estimación inicial, das un número. Antes de responder, se hace esa estimación inicial
y posteriormente, en una segunda fase, se ajusta esa estimación inicial y se ajusta en dirección a un ancla. Y ese ancla puede ser algo que de lo que se estuvo hablando previamente. No obviamente la respuesta que se tiene que dar, pero sí en una conversación previa, por ejemplo, se estuvo tratando algo sobre temas que pueden no estar relacionados, pero sí se hablaba de cantidades, de volúmenes, de pesos, es decir, de alguna manera se estaban gestionando determinadas cifras. Y esa cifra funciona como un atractor o incluso un repelente en función de lo que se haya tratado previamente de esa primera estimación inicial. Ya digo, esta estimación inicial era, entre comillas, libre. ¿Sí? El primer modelo planteaba que el ancla entra en funcionamiento solo para ajustar una estimación inicial. El ancla podría, ya digo, ser una cuestión simplemente de priming. Priming tiene que ver con el efecto que tiene la activación de una información sobre la recuperación de otro tipo de información que se ha de hacer posteriormente. Sí, estamos siempre sometidos a esta idea de priming. Mantenemos una conversación sobre una serie de temas y en esa conversación se activan los temas correspondientes, pero también se preactivan, por decirlo así, cuestiones asociadas. De manera que posteriormente, de una manera más o menos inmediata, esa información preactivada en esa etapa previa es más fácilmente activable por completo, por decirlo así. Está más accesible y está funcionando para generar las respuestas que vamos a dar a posteriori. Por lo tanto, este ancla podría haberse dicho explícitamente cifras o podría estar hablando sobre qué es mucho o qué es poco en determinada situación y esa conversación puede estar determinando las estimaciones previas que se puedan hacer sobre cantidades y cuestiones que a lo mejor no están del todo relacionadas. Bueno, este era el modelo inicial. Pero a partir de ese modelo inicial pues se fueron descubriendo determinadas cosas como por ejemplo la existencia de un efecto asimétrico. El efecto del ancla, es decir, el efecto del ajuste hacia una dirección determinada, es significativamente superior para los valores de ancla altos. Y además, ya encaminándonos hacia el segundo modelo, se asume que el ancla, esa idea que puede haberse primado a través de una conversación o al haber mencionado explícitamente un determinado valor, puede determinar incluso la estimación inicial. La segunda versión de nuestro modelo hace que el ancla intervenga no solo en el ajuste, en la última etapa, por decirlo así, justo antes de dar el resultado, sino que ya está funcionando en la estimación inicial, que en el primer modelo pues, no se consideraba, entre comillas, libre o independiente del ancla. Además, se sabe que tiene que haber una compatibilidad entre el ancla y la respuesta que se requiera. Compatibilidad en términos de escala de medida, de la dimensión que tengamos. Por lo tanto, se considera que no es un priming numérico, es simplemente mencionar un número antes de tener que emitir un juicio sobre una pregunta distinta, no hace que se active el efecto con facilidad. Se activará mucho más si existe una relación entre aquello que se utilizó como priming. Si estamos hablando de peso, y luego hay que estimar un peso. Ya digo, escala de medida, la dimensión, el aspecto o la característica de la realidad sobre la que haya que hacer la estimación. Esa relación ha de percibirse como compatible. Por eso se dice que es un priming semántico más que puramente numérico. La versión moderna de este heurístico hace que el ancla, esa información previa de la que disponemos
como contexto previo o un contexto independiente, simplemente es algo que estábamos tratando anteriormente, influya en todas las etapas que se producen entre la presentación del estímulo, en este caso es el problema, y la respuesta que hay que generar. Por lo tanto, el ancla afecta a la recuperación y selección de información, a la integración de toda esa información, que ha de ser comparada, y a la formación de la respuesta, que es lo que en el modelo inicial se asumía como único papel de ese ancla. Por lo tanto, no solo interviene en el ajuste, sino en todo el proceso. Los heurísticos del prototipo son una reformulación del propio modelo de heurísticos que vimos hasta ahora. La idea es que, bueno, los heurísticos clásicos están muy relacionados. Parece que todo pivota en torno al prototipo de las categorías naturales, a la recuperación. Los prototipos son más recuperables, más imaginables, más accesibles, pueden funcionar como ancla. Por lo tanto, parece que todo pivota en torno a eso. Y efectivamente, las características de representatividad y de accesibilidad, e incluso de anclaje, todas tienen mucho más sentido si se visualizan desde este punto de vista del prototipo. Por lo tanto, no es más que una redefinición del modelo heurístico que vimos hasta ahora, en la que cuando en un problema se hace referencia pues, al atributo de una categoría, la categoría se representa con el prototipo, simplificamos el problema, nos quedamos con aquello que gestionamos mejor, que es el prototipo. Quizá perdamos detalles, quizá no atendamos a información que tenemos en el problema, como por ejemplo la insensibilidad que vimos a distintos aspectos. Y el atributo sobre el que tenemos que responder pues acaba siendo la propiedad que corresponde en el propio prototipo. Y a partir de ahí, bueno, pues realizamos o respondemos y resolvemos la situación centrándonos exclusivamente en el prototipo. Lo importante es que de un mismo prototipo, contextualmente podemos activar propiedades o características distintas. Y tenéis varios ejemplos en el manual. Uno de ellos es, por ejemplo, esta situación en la que en el orden en el que se hacen dos preguntas hace que se activen características diferenciales dentro de un prototipo abstracto como una vida feliz. ¿Sí? Y en este caso, pues, el ejemplo implica que una determinada cuestión, dependiendo del orden en el que se hagan dos preguntas, puede acabar siendo elemento tenido en cuenta para responder, elemento del prototipo tenido en cuenta para responder o no. Más cuestiones relacionadas con los heurísticos. Una de ellas, ya veis que Kahneman interviene en todas estas cuestiones que estamos viendo, es la evaluación retrospectiva de las experiencias afectivas, donde vemos, tenéis un ejemplo con pues, una experiencia en el dentista o una experiencia en ese ámbito, que la evaluación que se hace sobre la intensidad afectiva de una experiencia depende muy significativamente no del prototipo que tengamos, no exclusivamente del prototipo que tengamos, sino de cómo vivimos las últimas fases de esa situación, que tiene que ver ya con la accesibilidad. Por un efecto, en la memoria decimos que aquella información que se recupera más fácil porque es la que acabamos de experimentar más cercanamente, a eso lo denominamos está más cerca en el tiempo, cercanía o recencia porque es más reciente. Entonces,
este tipo de evaluación retrospectiva indica que el juicio que vamos a hacer sobre cómo de agradable o cómo de malo fue ese trance que vivimos, más en función de cómo fue la última fase, la que tenemos más cercana, que una evaluación promedio o una evaluación que se base en tener en cuenta únicamente el prototipo. Por tanto, ya digo, se están combinando distintos heurísticos para resolver la misma tarea. De este tipo de descubrimientos, o a partir de este tipo de descubrimientos, pues el consejo que se suele dar, por ejemplo, en una clínica dentista, donde normalmente se pasan a veces tragos un poco intensos o una situación donde hay que tratar, curar, por ejemplo, una herida, donde también sucede eso, tener especial cuidado de que las últimas fases de ese tratamiento, de esa intervención, de lo que se hace en una consulta determinada, sea mucho más agradable, o sea, la parte más agradable de toda la sesión, porque esa última parte va a ser determinante en cómo se va a enjuiciar posteriormente la situación. Obviamente hay más elementos en juego. Bueno, seguimos el próximo día, que curiosamente será mañana.